Estamos contentos de estar aquí con ustedes y poder compartir una vez más la palabra del Señor. Hoy estamos rompiendo un poco los protocolos y hemos querido hacer esto de esta manera para que salgamos un poco de la rutina en la cual siempre hemos estado y pensemos en el tema de hoy no como un tema común y corriente, un tema especial. La familia juega un papel muy importante, no solamente en la sociedad, pero también en la iglesia. Y vamos a empezar el tema de hoy por la conclusión, o sea, le vamos a dar el final, ¿verdad? Porque queremos que miren desde una perspectiva diferente lo que vamos a hacer. Hoy no va a ser un tema común y corriente, hoy va a ser un tema basado en preguntas y respuestas. Y estas preguntas y respuestas van a estar relacionadas con el matrimonio. El matrimonio hoy día enfrenta desafíos. Y esos desafíos pueden ser desafíos como, por ejemplo, el dinero, los hijos, la educación de los hijos, la alimentación, la vivienda, la autoridad que se ejerce dentro del matrimonio, ¿verdad? La pareja, la comunicación o la comunicación entre la pareja, los celos, el tiempo que se pasa juntos y el tiempo que no se pasa juntos, la intimidad marital, la rutina, las familias políticas, porque también tenemos que entender que cuando uno se casa, uno no se casa con la persona a quien aprende a amar, sino que también se casa con los familiares de la esposa o del esposo. Las diferencias de caracteres que cada quien tiene. Y hoy día nos rodea un desafío más, que es la tecnología. No podemos poner a un lado el mundo en que vivimos en la actualidad. Y por supuesto también tenemos que considerar, y vamos a considerar en este tema, la vida espiritual. Ahora, cada uno de estos desafíos tienen una solución, ¿verdad? Si la pareja se guía por los principios bíblicos, por la palabra de Dios, si se respeta mutuamente y mantiene a Cristo como el centro de su hogar, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, hemos repartido unas hojitas con preguntas que van del 1 al 17. Porque habíamos pensado que a lo mejor, bueno, vamos a desarrollar un tema basado en las preguntas que ustedes tienen, pero hay veces nos abstenemos de hacer preguntas porque pensamos que cuando hacemos una pregunta es porque los demás están pensando que yo tengo ese problema, ¿verdad? Así que hicimos una evaluación de todos estos desafíos que ya mencionamos. E hicimos unas preguntas. Esas preguntas ya las repartimos. Ya las repartieron, ¿verdad? Así que cada quien tiene en su poder preguntas de las cuales vamos a hablar en esta mañana. Y esas preguntas están relacionadas con cada uno de los tópicos que he mencionado en este momento. Así que el tema de esta mañana es ¿cuál? El rol del matrimonio en el hogar y en la iglesia. Ustedes recuerdan que el sábado pasado se habló acerca del rol de la mujer en el hogar y en la iglesia. Muy bien, hoy es una continuación, pero ahora no solamente de la mujer,
pero de la mujer y el hombre, el matrimonio. Así que la primera pregunta, la pregunta número 1, ¿quién la tiene? Y vamos a pedirle a uno de los jovencitos que nos ayude a llevar el micrófono. ¿Quién tiene la pregunta número 1? Que levante la mano y le vamos a dar el micrófono. Y esa pregunta también la vamos a ver en la pantalla. Sí. El propósito del matrimonio. Pregunta, ¿cuál es el rol del matrimonio en el plan de Dios? Hogar e iglesia. ¿Cuál es el rol del matrimonio en el plan de Dios? Respuesta. El matrimonio es un pacto divino, donde dos personas están destinadas a llegar a ser una sola carne. Eso lo encontramos en Génesis 2:24. En el hogar, su rol es formar una familia basada en el amor, la fe y la unidad. Y en la iglesia, ser un testimonio viviente del amor de Cristo hacia su pueblo. Y la hermana White, en el hogar cristiano, dice, la unión matrimonial si se lleva como Dios lo planeó, es una bendición para la humanidad y una protección contra el mal. ¿Oyeron eso, hermanos? Muy bonito. Dice, la unión matrimonial si se lleva como Dios lo planeó, es una bendición para la humanidad y una protección contra el mal. Hermano, eso lo vamos a repartir al final cuando yo le indique. ¿Está bien? Quiero comentarles algo en cuanto a esto. Si alguno de ustedes tiene una respuesta para esta pregunta, ¿cuál es el rol del matrimonio en el plan de Dios? Lo puede hacer. Levanta su mano y le daremos el micrófono. Como ya vimos, el plan de Dios fue que no estuviéramos solos. Cuando creó a Adán, ¿verdad? Él lo vio solito. ¿Y qué dijo? Voy a hacerle ayuda idónea. Y entonces creó a Eva de su costilla. Así que el hogar, ¿quién lo constituyó? Dios. Es algo muy sagrado, porque no es algo que el hombre inventó, no es algo que nosotros inventamos, no, es algo que Dios constituyó desde el principio. Ahora, hablando de lo que dice Génesis, el capítulo 2, el versículo 24, que dice que llegarán a ser una sola carne. Recordemos que en el matrimonio, cuando dos personas se casan, no es que en el acto, como un milagro, las dos personas llegan a ser una carne. Es un proceso. El verbo que se usa en este texto es un verbo que indica que es un proceso. Llegarán a ser. O sea que en el proceso de llegar a ser, vamos a encontrar todos estos desafíos de los cuales vamos a hablar en esta mañana. Yo recuerdo que tenía yo aproximadamente como tal vez 10 años, y cuando tenía 10 años conocí a mi esposa, pero no porque en ese momento yo la conocía, sino que coincidimos que ella fue a visitar unos familiares y ese día había un matrimonio de dos hermanas en la misma iglesia en Cartagena. Y yo fui a la fiesta, yo marché como uno de los muchachos que marcharon ahí en la boda. Ella no fue a la iglesia, pero estaba en la casa donde iba a ser la fiesta, ¿verdad? Estaba en un cuarto porque estaba en Cartagena y hacía mucho calor y ella iba de Medellín. Pero yo nunca pensé que esa muchacha que estaba allí, un día iba a ser mi esposa. Es más, nunca hablé con ella, ¿verdad? Pero varios años después, cuando nos conocimos en Medellín, empezamos una amistad
por necesidad, ¿verdad? Una amistad porque en ese momento yo estaba estudiando, ella era la profesora de inglés del bachillerato y yo le corregía todos los exámenes que ella necesitaba corregir para los alumnos. Y ahí empezó nuestra amistad. O sea, fue un proceso. O sea que hoy día a veces pensamos que, bueno, vamos a buscar a alguien con el cual me voy a casar o a la persona con la cual me voy a casar y llevamos nuestra mente en ese objetivo. Pero llegar a ser una sola carne es un proceso. Es un proceso en el cual hay que conocerse poco a poco y avanzar para llegar a ese punto. Por eso dice un refrán que hay que llegar, después de los 10 años es un poco mejor. Porque los primeros años, sobre todo los primeros 5 años, somos totalmente diferentes. Y tuve que aprender cómo era él en unas cosas que como novio no vi y él aprender cosas de mí que no había visto. Porque convivir es lo que hace que nos conozcamos mejor. Y ya tenemos, ahorita en octubre ya completamos 47 años casados y 3 años de novios, para mí son 50. Y le doy gracias a Dios. Y como yo les digo, vea, todo Dios siempre tiene el compañero para si hay alguno acá que no tiene su compañero, Dios lo tiene para usted. Y va a ser y a utilizar medios para que se puedan conocer. Cuando él iba a recoger los exámenes, eso fue una amistad de ida y venida, iba y venía. Y fue todos los días que iba. A veces me encontraba limpiando el piso y me decía, ¿quieres que te ayude? Entonces yo le decía, está bien. Él entraba y me ayudaba a limpiar el piso y empezó una amistad muy bonita que terminó ya enamorándonos nosotros y formando un hogar. Así que es un proceso y no debemos desanimarnos en ningún momento de ese proceso porque a medida que avanzamos, aunque encontramos obstáculos, los obstáculos en vez de debilitar la relación, lo que debe hacer es hacer la relación mucho más fuerte, ¿verdad? Ahora, una vez que el hogar está formado, vienen los desafíos. Y uno de esos desafíos es el dinero. Mi abuela decía, el que se casa, quiere casa y costalito para la plaza. ¿Verdad? El dinero juega un papel muy importante en ese proceso. Y cuando hablamos del dinero, aquí hay una pregunta, la pregunta número 2. ¿Quién la tiene? Por favor, alguien que me ayude con el micrófono. Por favor, ayúdenos para avanzar rápido. Repartimos unos papelitos, cada papelito tiene un número. El número está a mano izquierda. Muy bien. Por favor, tengan el papelito a la mano. Número 2. Asegúrense que sea la pregunta número 2 sobre el dinero. Vayan preparando la pregunta número 3. ¿Por qué el dinero es causa y conflicto en el matrimonio? ¿Será que el dinero es causa de conflictos en el matrimonio? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes? ¿Verdad? Definitivamente. El dinero juega un papel muy importante en el matrimonio. Alguien dijo, el dinero no lo es todo. Pero el dinero está al mismo nivel del oxígeno. Si no hay dinero, tenemos que vivir debajo de un puente. O no tendremos con qué comer, o con qué vestirnos, o comprar la medicina. Y si no tenemos oxígeno, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Así que el dinero juega un papel muy importante en el matrimonio, pero tenemos que aprender a usarlo correctamente. La respuesta es que porque los esposos pueden tener diferentes prioridades, por eso se convierte en un problema. A veces los esposos tienen diferentes prioridades, ¿verdad? Venimos de diferentes culturas. Por ejemplo, ella es de Bogotá,
creció en Medellín, yo nací en Cartagena y vine a vivir a Medellín, allí la conocí, ¿verdad? Tenemos dos culturas diferentes y la manera como funcionaba su hogar era muy diferente a cómo funcionaba la mía, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta el asunto del dinero, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias prioridades, ¿verdad? Hay veces que yo a estas alturas todavía tengo que pensar para entenderla a ella cuando ella quiere usar el dinero y de igual manera ella conmigo. Así que el hecho de que tengamos 50 años de conocernos no significa que todo es perfecto, ¿verdad? Estamos en un proceso y cada día más nos parecemos más. Mientras uno gasta, el otro quiere ahorrar, ¿verdad? O bien no se planifica a veces en conjunto. Y cuando esas cosas suceden, hay encontrones. ¿Por qué? Porque cada quien quiere usar el dinero como de acuerdo a su concepto cultural de dónde viene y cómo vivió. Ahora, Amós, el capítulo 3 de Amós, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Elaborar un presupuesto juntos y mantener transparencia es muy importante. Por ejemplo, ella y yo tenemos una misma cuenta. O sea que ella tiene tanto acceso al dinero como lo tengo yo. Aquí no es que ella tiene una cuenta y yo tengo otra, sino que todos tenemos el mismo acceso al mismo dinero, pero hemos llegado a un acuerdo de cómo usar el dinero, ¿verdad? Y nos preguntamos a la hora de gastar, porque es importante tener eso en cuenta. Practicar la mayordomía cristiana es muy importante, Proverbios 3:9, lo podrías poner en la pantalla. Y lo otro es evitar deudas innecesarias. Hay veces nos metemos en deuda. Por ejemplo, un día hablaba con un ministro, tenía muchas deudas y yo le decía, sí, pero vamos a suponer que tú pagas todas las deudas, ¿verdad? Muy bien, ahora te sientes libre. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Vas a meterte otra vez en las mismas deudas hasta que llegue un momento en que ya no puedes más? Por eso el Salmo que dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice Proverbios. Por eso es que el salmista en el Salmo 40 dice que cuando uno está en un problema, en el lodo cenagoso, que puede ser el lodo cenagoso de las deudas, y salimos de allí y Dios nos saca de allí, dice que Dios pone nuestro pie sobre la roca y ahora nos endereza para que no caminemos en la misma dirección, sino que caminemos en dirección opuesta y no caigamos en el mismo lugar. La hermana White dice, la economía es un deber cristiano. No debe haber gasto innecesario, sino prudencia y cuidado en el uso de los recursos. La tercera pregunta, por favor. Pregunta hermana número 3, Melvina, micrófono, por hermana favor. Melvina. Los muchachos, ayúdenos con el micrófono rapidito para avanzar. Los hijos. ¿Cómo los hijos pueden ser causa de conflicto? Respuesta. Porque muchas veces los padres no se ponen de acuerdo a la disciplina, prioridades o tiempo para ellos. Y yo quiero anexar algo acá, y es que cuando uno tiene sus hijos, uno de mamá siente como más. Yo creo que los papás también, pero uno de madre está protegiendo al hijo. A veces mi esposo era más fuerte que yo y yo decía, un momentico, y me metía y después me ponía mal porque decía, lo desautoricé y aprendí mi lección. Si usted ve que su niño está haciendo algo que no debe ser, pero ay, pobrecito, yo sí lo dejo que lo haga,
Y viene el esposo y dice, un momentico, ¿qué haces? Deja de hacer eso. Pero él se da cuenta, ellos son muy inteligentes, hermanos, y se dan cuenta que yo lo dejé, pero él no. Ahí estaba yo cometiendo un gran error, hermanos, un gran error. Y lo aprendí, a golpes, pero lo aprendí, ¿verdad? A golpes quiero decir, dándome, ¿cómo se dice? Cuando le ponen a uno el pie para que se caiga. Una zancadilla. Como una zancadilla, ¿verdad? Lo aprendí. Y yo dije, ¿verdad que sí? Debemos siempre, siempre apoyar a nuestros esposos. A veces ellos tienen la razón y muchas veces las tenemos nosotras, pero ustedes se ponen de acuerdo. Y yo les doy un consejo, si su niño hace algo y usted ve que no está bien y ve que su esposo le va a decir algo, usted quédese calladita. Eso hacía yo me quedaba calladita. Y si yo veía que había sido muy fuerte o algo así, pues cuando ya estábamos solitos en el cuarto, yo le decía, ay papi, pero es que fuiste muy duro, mira esto. Y él me explicaba, no, es que tienen que aprender. Entonces siempre hay razón de parte y parte. Y me gusta porque dice, la solución bíblica para este problema es, instruye al niño en su camino. En Proverbios 22:6. Número 2, presentar una autoridad unida frente a los hijos, que no estemos yo por un lado y él por el otro. No contradecirse delante de ellos. Conversar en privado sobre correcciones antes de aplicarla. Muy importante, muy importante. Y el consejo que da la hermana White en el hogar cristiano dice, padre y madre deben trabajar de común acuerdo en la educación de sus hijos. Vamos a la pregunta número 4, o no sé si ustedes tienen alguna pregunta en base a lo que estamos diciendo. Si tienen algún comentario, siéntanse libres de hacerlo, ¿verdad? Porque este no es un sermón, queremos que ustedes interactúen y participemos todos en este proceso. Sí, vamos a estar todos aprendiendo. La pregunta número 4. Sí, y quiero darle la pregunta número 4, la educación de los hijos. Pregunta, ¿dónde se origina la verdadera educación? Sabemos muy bien que los conceptos hoy día están siendo cambiados y muchos padres a veces mandan al niño a la escuela para que aprendan todo. Pero la respuesta a esa pregunta es el hogar, no la escuela. En la escuela van a recibir información, ¿verdad? En la escuela van a recibir información académica, pero en el hogar van a recibir formación espiritual, formación moral. Y es responsabilidad principal de los padres hacerlo así. Por ejemplo, si nosotros leemos Deuteronomios, vamos a ponerlo en la pantalla y ayúdanos, Diego, por favor, a poner los versículos que mencionemos en la pantalla. Deuteronomio 6 al 7. No lo vamos a leer todo, pero mientras hablamos ustedes lo van leyendo, ¿verdad? Este capítulo nos habla acerca de que Dios quiere que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos correctamente. La hermana White dice que la educación, pone el siguiente versículo para que lo vayan leyendo, la educación de los hijos comienza mucho antes de que ellos vayan a la escuela. Está en la educación, el capítulo 2, ¿verdad? Así que Dios quería que los padres repitieran a sus hijos las enseñanzas que Él le había dado y que no solamente se la dijesen una vez, sino en el trabajo, mientras caminaban, en la casa, al acostarse, en fin, a través de toda la actividad del día, Dios quería que los niños fuesen educados. La pregunta número 5. Sí. ¿Quién tiene la pregunta 5? Por favor, vayan alistando la pregunta 6. Revisen su papelito y el que tiene el micrófono, por favor. La alimentación. ¿Cómo influye la alimentación en la vida familiar? La respuesta es, una mala alimentación genera problemas de salud,
gastos médicos y mal genio que afectan la armonía en el hogar. Solución, seguir el ejemplo de Daniel. Daniel 1:12. Comida sencilla y natural. Daniel 1:12. Hermano Diego. Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Y qué pasó, hermanos? Mucho mejor, ¿verdad? Entonces el consejo de la hermana Juay es: la mesa debe ser un lugar de unión, no de discordia. Muy importante, cuando ustedes parejas se sienten a comer con sus hijos, no pongan sus problemas sobre la mesa en ese momento. Háganlo después, cuando ya los niños estén durmiendo, hablen de sus problemas. Dice, poner una comida saludable ayuda mucho. Y dice, la sencillez en la alimentación promueve salud, economía y paz en el hogar. Así que, hermanos, aprendamos esas poquitas lecciones que la hermana Juay ha dejado por medio del Ministerio de Curación. Si ustedes quieren más información, lean el Ministerio de Curación, lean el del hogar y familia, el hogar cristiano. Hay mucha instrucción allí que cuando la leemos yo misma leo y digo, wow, estoy fallando en algunas cosas todavía, pero Dios nos ha dejado mucha luz. Vamos con la pregunta número 6. Dice aquí la vivienda. ¿Por qué la vivienda es causa de tensión? Definitivamente se necesita un lugar para vivir, ¿verdad? Muchas veces hay parejas que se casan y deciden ir a vivir con los padres. Pero la Biblia fue muy clara cuando dijo que dejará padre y madre, ¿verdad? Y se unirán y llegarán a ser una sola carne. O sea, cuando una pareja se casa es muy importante que consideren, ¿verdad? Que consideren vivir en un lugar. No tiene que ser un lugar de lujo. No tiene que ser un lugar donde tengamos que tener 2 trabajos para poder pagar el arriendo. Porque muchas veces se quiere vivir en un lugar mejor del cual vivíamos antes, ¿verdad? Y a veces no nos arropamos hasta donde nos acobija, hasta donde la cobija nos alcanza, sino que queremos más. Así que muchas veces la vivienda se convierte en un problema porque estamos viviendo queriendo tener lujo y tener un estatus. Tenemos que pensar en buscar una vivienda donde donde vamos a vivir no nos genere ansiedad. Porque ¿de qué vale vivir en un lugar donde tenemos ansiedad si entonces vamos a pelear y vamos a estar de mal humor y no vamos a estar en paz? La solución bíblica dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová, en Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Priorizar un hogar lleno de amor y paz antes que grandeza material. Y la hermana Juay aconseja diciendo, el hogar puede ser humilde, pero debe ser un lugar donde reine el amor y la paz, semejante a un pequeño cielo en la tierra. En un momento de nuestra vida tuvimos un problema financiero muy fuerte, tan fuerte que nos echaron de donde vivíamos, porque no podíamos pagar el arriendo. Y tuvimos que irnos a vivir en un sótano, donde era en forma de L. Ese sótano era donde se calentaba el agua para el consumo de la casa que estaba encima, ¿verdad? Tenía una cocinita pequeña, no había una sala, no había un comedor, solamente espacio para poner las camas y una silla. Pero a pesar de esa situación difícil por la cual pasamos, no pensamos
en el problema, sino en la solución del problema, ¿verdad? Porque muchas veces en el hogar nos enfocamos en los problemas y hay veces le echamos la culpa al uno, al otro por la situación en la cual estamos, que dañamos nuestra relación. Recordemos, como matrimonio somos un equipo y estamos batallando en el mismo equipo, no estamos batallando el uno con el otro. Así que es importante que nosotros pensemos que el hogar no tiene que ser algo lujoso, pero un lugar donde podamos vivir en paz con nuestra pareja. Sí, quiero agregar algo allí. Cuando nos mudamos con los niños, ellos estaban en edad de 7, 10 añitos, algo así, y yo sufriera por ellos, porque el lugar tenía también la tubería, porque allá hay calefacción y hay aire acondicionado, y todo eso estaba en ahí donde nosotros estábamos. Tuvimos que conseguirnos un camarote para que los niños durmieran allí. Creo que ellos dormían arriba y nosotros abajo, porque no teníamos la cama. Y hermanos, yo hice de ese lugar con la ayuda de Dios. Yo me acuerdo que yo no lloraba, yo me imaginé una casita de muñecas y la puse bien bonita, le puse aquí una mesita y no sé qué. Y un día mi hija llega de la escuela y dice, ay mami, yo me siento llegando a una casita de muñecas. Y mire que era bien feo, pero la actitud, hermanos, la manera como pensamos ayuda mucho y los niños aprendieron su lección. Así que, y Dios nunca nos ha desamparado, siempre tuvimos para comer y un techo para vivir, gracias a Dios. La pregunta número 7. La autoridad del padre y la madre. Pregunta, ¿cómo equilibrar la autoridad en el hogar? Cuando hablamos de equilibrio, a veces es difícil mantenerlo, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de la autoridad en el hogar. Porque cada miembro del matrimonio tiene su propia manera de ser. Y hay algunos que son más autoritarios que otros, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado en ese proceso, porque Dios no nos hizo para que controláramos al otro cónyuge. Génesis dice claramente, dice que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice, les dijo, enseñoréense de toda la creación, las aves, los animales, el agua, todo. O sea, él tenía que enseñorearse de lo que Dios le había dado, no de la mujer, no del hombre, ¿verdad? Así que mantener la autoridad o el equilibrio dentro de la autoridad es muy importante, porque Dios no nos ha llamado dentro del matrimonio a controlar ni al uno ni al otro. Dios dio al esposo el liderazgo espiritual, pero no dominio. Recuerdan que hace unos sábados atrás prediqué acerca de del hogar, ¿verdad? Y de la función del matrimonio y de los esposos dentro del hogar. Y hablamos del feminismo y hablamos del machismo. Entonces, no se trata de que la esposa controle al esposo o el esposo a la esposa, se trata que haya un equilibrio de autoridad. La esposa fue llamada, como dijo Dios, a ser una ayuda idónea, una consejera. Por eso el esposo tiene que escuchar a la esposa. A veces mi esposa me habla y yo digo, tengo que ponerle atención, porque Dios me dio 2 orejas para escuchar y solo una boca para hablar, ¿verdad? Entonces, los esposos tenemos que ponerle atención a las esposas, porque ellas fueron dadas como una ayuda idónea, como una consejera, y es bueno evaluar todas estas cosas. Por eso yo generalmente digo que mi esposa es el corazón, yo soy la razón.
porque yo soy una persona más, con una tendencia más hacia el razonamiento. No es que no sienta amor o compasión por las personas, pero yo creo que ese es el departamento de ella. Ella tiene un corazón, yo digo, de mantequilla, ¿verdad? Tiene un corazón muy grande que a veces la tengo que meter en el congelador para que no se derrita. Muy bien, maridos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo amo tanto a Dios que ese amor se me desborda para mis hermanos. ¿Qué puedo hacer? A todo el mundo quiero. Hay veces que me dicen, esta hermana está haciendo algo mal, no sé qué. No, es cuando le doy más amor, es cuando la abrazo, es cuando le digo, estás hermosa. La hermana Fanny y su hermana están aquí hoy y yo estoy feliz que están aquí. Porque aquí venimos a luchar, hermana, a pedir ayuda de Dios, que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude en los problemas. Yo veo al esposo de Angie aquí. Que Dios me lo bendiga porque vino. Usted no está aquí por casualidad, hermano. Está aquí porque Dios lo quiere y lo ama y lo trajo. Entonces sí, tenemos que amarnos unos a otros. Y yo le decía a una hermana, ayer le decía, hermana, es que yo amo tanto que me tapa los defectos de mis hermanos. No los puedo ver porque es que los amo tanto que no puedo ver sus defectos. Así que eso es muy lindo, que todos nos amemos, que nos amemos unos a otros, porque es muy importante para que la iglesia crezca y la iglesia tenga esa fuerza que necesita tener para traer más personas a conocer a Jesús. Muy bien, Colosenses 3:18 al 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Practicar el respeto mutuo y las decisiones compartidas es muy importante, porque cuando no hay ese equilibrio, se rompe el matrimonio. El esposo, dice la hermana White, no ha de ser un dictador, ni un sabio consejero, sino un sabio consejero. Y la esposa no ha de ser una esclava, sino una colaboradora. Así que estamos trabajando en equipo para el mismo equipo. La pregunta número 8, acerca de la comunicación. Rapidito. La pregunta es, ¿por qué la comunicación es clave del matrimonio? Bueno, yo la voy a resumir porque el tiempo corrió. Bien fácil, hermanos. Yo la practico en casa. Es muy importante que expresemos nosotras las mujeres lo que sentimos a nuestra pareja. Hay veces que nos imaginamos cosas que no son y entonces hacemos un mundo de eso y ya nos atormentamos y le hacemos la vida imposible a nuestros esposos. Y yo siempre le he dicho a las parejas, pongan las cartas sobre la mesa. Cuando ya están solitos, siéntense frente a frente y digan, expresen cuál es su problema, cuál es lo que le está batiendo, qué es lo que le está molestando en su hogar. Y allí que sean sinceros, oren antes de hacerlo, hermanos. El Espíritu Santo les va a ayudar. Y allí ustedes van a solucionar muchos problemas. Comunicación, siempre háblense el uno al otro, porque eso va a evitar todos los problemas del mundo. Recordemos que venimos de dos hogares diferentes, tanto la esposa como el esposo. Y como he estado mencionando últimamente, cada persona tiene su propio diccionario. Y muchas veces no es lo que se dice, sino muchas veces cómo se dice y cómo se interpreta. Así que antes de sacar una conclusión, yo le digo a mi esposa que yo no tengo una pelota, como dicen, una bola de cristal. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no puedo estar en su cerebro, ¿verdad? Ella tiene que decirme a mí cómo ella se siente y qué es lo que ella quiere para yo poder hacerla feliz y cumplir sus deseos
y que ella pueda obtener lo que ella quiere. Entonces, la comunicación es muy importante. Por favor, no tratemos de jugar al adivino. La comunicación es muy importante. La pregunta número 9. Los celos y la desconfianza. Mientras lo leen, pon en la pantalla Efesios 4:29. Los celos y la desconfianza. ¿Cómo afectan los celos la realidad matrimonial? Sí. Los celos y la desconfianza. Sí, muy importante. ¿Cómo ¿Cómo afectan? afectan los celos la relación matrimonial? Gracias, hermana Fanny. Bienvenida. Feliz de tenerla en casa hoy. Una pregunta muy, muy buena. Nosotras las mujeres somos un espagueti. Unimos una cosa con otra. Y si vimos a nuestro esposo agarrándole la mano a la hermana para saludarla, ¿verdad? Pero no solamente se la agarró, sino que como que se la acarició. Hay muchas hermanas que de cariño, ¿verdad? Lo hacen. Pero ¿qué pienso yo enseguida? Le está coqueteando. Y nosotros las mujeres yo creo que somos un poquito más celosas que los hombres. Entonces, ¿qué debe hacerse? Sí, hermano. A veces no es uno, sino que son los hombres, porque la verdad yo soy casada y han habido muchos problemas con él porque él es demasiado celoso, con decirle que a veces saludo a un familiar y él no sabe quién es y me dice quién es ese. Entonces yo le digo, es un primo mío, y me dice, al primo me le arrimo, y yo no, es que las cosas no son así. Pregunté a ver con quién me ha visto a mí, con quién me ha visto conversando por ahí, nada, yo soy en la casa. Incluso una vez saludé a un tío mío que hacía muchos años no lo veía, un hermano de mi mamá. Entonces yo abracé al tío, hacía años. Entonces yo le dije, amor, le presento un tío. Y con eso me hizo una cara y ahí mismo un alegato, que es que eso no es tío suyo, es que usted lo está haciendo pasar por un tío. Me tocó llamar a mi hermana, a mi hija, y decirles quién es él. Entonces dice la hermana mía, es el tío, el hermano de mi mamá. Pero hubo un problema horrible por eso. Entonces yo pienso que a veces no es uno, sino que son ellos los celosos. Y a veces uno no les da motivo y son unos celos impresionantes. Sí, hermana, gracias por colaborar con algo. Quiero decirles algo. Los celos a veces son Satanás, los pone para que tú veas lo que no es y oigas lo que no es. Los celos también pueden ser una enfermedad, hay que tener mucho cuidado. Y hay algo en la Biblia que dice que no debemos ser celosos con las cosas de Dios, pero no celosos en nuestros hogares. Hay algo también muy importante en cuanto a esto, y es que siempre antes de imaginar algo, hable con su esposo. Volvemos a la comunicación. Y yo les digo algo, cuando nosotros amamos a Dios y lo amamos de verdad con el corazón, con la mente, con nuestro cuerpo, hermanos, yo les puedo garantizar que cuando ese amor de Dios, que es el que me da ese amor, pasa a mis hermanos, vamos a ser incapaces de ser infieles a Dios porque amamos a Dios. Vamos a ser incapaces de ser celosos. ¿Por qué? Porque amamos tanto a Dios y el esposo también ama tanto a Dios que eso no va a suceder. Hermanos, todos estos problemas se pueden terminar cuando estamos realmente entregados a Dios, cuando estamos de su mano, cuando estamos pegados de Dios. Muchos problemas de estos no existirían. Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, no puedo odiar, no puedo hablar mal de mi prójimo.
si yo amo a Dios, imposible yo poder hablar mal de alguien a quien amo en la iglesia. Entonces todo esto, la solución es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando sienta celos, no se quede con eso aquí, hable con su esposo. ¿Qué está pasando? Solo vi esto. Quiero decir, nosotras debemos ayudar a nuestros esposos. Muchos hogares se terminan porque yo le digo que nosotras, no sé, las damas que están aquí si están de acuerdo conmigo, pero nosotras hacemos el hogar. Yo sé que ellos también, pero nosotras somos las que quitamos esa palabra de áspera. Nosotras damos amor, nosotras tratamos de que el hogar funcione, ¿verdad? Claro, hay casos que se salen de las manos y hay que tomar otra solución, pero hermanos, si estamos con Dios, tengan por seguros que el hogar va a salir adelante y no va a haber esos problemas de celos. Es muy importante cuando hablamos de los celos porque muchas veces se convierte en una enfermedad o es parte, ¿verdad?, de problemas psicológicos. No sintamos temor de buscar ayuda. Así como cuando nos da un dolor de cabeza y buscamos una pastilla para quitarnos el dolor de cabeza, si hay problema de celos y no encontramos la manera de solucionarlo, busquemos ayuda. Busquemos ayuda profesional o busquemos ayuda con el pastor o con alguien de confianza. No vaya a contarle a todo mundo lo que está pasando en el círculo de su hogar. Es importante esto. Hable con una persona de confianza para buscar una solución a ese inconveniente que muchas veces sale fuera de control. Muy bien, vamos a la pregunta número 10. Yo creo que si hacemos el punto número 10, el problema de los celos se puede solucionar. Pregunta número 10. El tiempo juntos. Pregunta, ¿por qué muchos matrimonios se enfrían con el tiempo? Muy bien, todos hemos oído hablar del primer amor, ¿verdad? Ahora, muchas veces, ¿verdad?, cuando estamos recién casados, vamos a hacer aquí una diferencia, porque muchas veces pensamos que cuando nos casamos ya amamos. En el momento que nosotros nos casamos, hemos estado por un proceso de atracción hacia el hombre o la mujer y realmente lo que existe es pasión. El amor es algo que llega a través del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay verdadero amor, no va a haber celos. Cuando hay verdadero amor, no va a haber divorcios. Cuando hay verdadero amor, nos vamos a soportar los unos a los otros. Entonces, al principio, Dios puso en el ser humano, en el hombre y en la mujer, una atracción tan fuerte porque Él quiere poblar el planeta. Entonces, no hay una explicación para decir que ella fue criada de una manera, yo de otra, y de repente nos atraímos, nos gustamos, nos casamos, y luego que nos casamos y pasan 2 o 3, 4 años, empezamos a ver los defectos, porque ya se acabó la pasión. Pero en ese proceso, en donde existe la pasión, si nosotros con la ayuda de Dios buscamos cultivar el verdadero amor, el amor que produce el Espíritu Santo, porque el amor es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si buscamos al Espíritu Santo para que produzca en nosotros el amor, no va a haber ese tipo de problemas. Entonces, hay veces el trabajo, los hijos y las responsabilidades desplazan el tiempo de la pareja y el amor se va descuidando. Es como cuando tenemos una plantica y no le echamos agua. ¿Qué le pasa a la planta? Se muere. Entonces, a la pareja, el consejo es, trátela como su novia, trátelo como su novio, todo el tiempo.
No importa que tengan 50 años de casados. Ella es mi novia, ¿verdad? Y yo siempre espero que para ella yo sea su novio. ¿Por qué? Porque en el noviazgo existe esa atracción y existe ese cuidado y existe esa ternura que tenemos que mantenerla. Ahora, la solución bíblica y práctica es: goza de la vida con la mujer que amas, Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Apartar momentos exclusivos para compartir con pareja, ¿verdad? Caminatas, orar juntos, tener una cita, salir juntos. Recordar que el matrimonio necesita cuidado constante como una planta necesita agua. Así que es muy importante pasar juntos porque eso cura muchos de los otros problemas. La pregunta número 11. La intimidad matrimonial. Pregunta número 11. ¿Quién tiene la pregunta número 11? No, la tenemos en la tarde. No, pero ¿Ya está prendido? ¿Por qué la intimidad suele ser un problema en el matrimonio? Dice la respuesta: porque uno de los cónyuges puede tener mayor o menor necesidad, o porque el estrés, el cansancio, los resentimientos afectan la vida íntima. Y eso es muy cierto, hermanos. Si a nosotros nos tratan mal, es imposible, ¿verdad?, poder querer uno tener esa relación con su esposo. Y lo mismo si trato mal a mi esposo, el amor se va acabando y todo se va terminando. Por eso yo creo que el consejo aquí es respetar, amar y tratar de, si hay algún problema, de conversarlo. Vamos a poner 1 Corintios 7:13 en la pantalla. Dios está esperando que el matrimonio sea un matrimonio funcional, ¿verdad? Y por eso Pablo es muy claro cuando dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, cuando hablamos de la intimidad dentro del matrimonio, no es algo que debemos mirar como un tabú, porque Dios lo dio para todos los matrimonios y por eso Él lo instituyó desde el principio. La intimidad conyugal es un regalo de Dios y no debe ser usada como un castigo ni como una manera de manipular al cónyuge. Conversar con respeto sobre expectativas y necesidades. Y la hermana White dice: en el matrimonio los afectos deben ser santificados y controlados por principios. El amor verdadero no es egoísta ni busca su propio placer. Así que si dentro de la intimidad matrimonial nosotros estamos buscando nuestro propio placer sin pensar en el placer del cónyuge, estamos mal. Dios quiere que haya equilibrio e inclusive que haya equilibrio en la intimidad conyugal. No sé si quiere decir algo más. La pregunta número 12. Pregunta: ¿cómo la rutina puede afectar el matrimonio? Dice que cuando la relación se vuelve mecánica, trabajo, hijos, responsabilidades absorben la vida y la pareja deja de cultivar el afecto y la novedad. Y la solución bíblica está en Proverbios 5:18. Dice: alegraos con la mujer de vuestra juventud.
planificar momentos especiales, variar actividades en el hogar y en la vida espiritual juntos. Y el consejo de la hermana Huay es: el amor debe cultivarse con ternura como una planta preciosa que requiere cuidado constante. Pregunta número 13. Pregunta número 13 dice así: las familias políticas, suegros, cuñados, etcétera. Pregunta: ¿por qué las familias políticas generan tensiones? Me gusta mucho esa pregunta. La respuesta dice: porque muchas veces interfieren en decisiones del matrimonio, generando conflictos de lealtad. El hogar, hermanos, es algo sagrado. Es algo que tiene yo siempre digo, tiene como una reja alrededor que nadie puede pasar por allí. Pero a veces los cuñados, los suegros, la familia quiere entrar en el hogar, quiere ayudar, quiere meterse en los problemas del hogar. Y no debe ser, hermanos. Debemos mantener nuestro hogar para nosotros. Y muy importante, algo que se dijo antes: no hable mal de su esposo fuera del hogar. Y su esposa no hable mal de su esposo fuera del hogar. Los trapitos no deben ponerse al sol, deben lavarse dentro del mismo hogar. Nada debe salir fuera del hogar. Y dice acá, esa es la número 13. dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Establecer límites sanos con respeto y amor. Recordar que la pareja es la prioridad sin romper los lazos familiares. Y la hermana White dice: en el hogar cristiano, después del matrimonio, la primera lealtad del esposo y de la esposa es el uno al otro. No deben permitir que otros interfieran en sus decisiones. Y un consejo para los que están fuera del matrimonio, ¿verdad? Démosle espacio a los matrimonios. Yo sé que en nuestra cultura es una cultura en donde fácilmente nos metemos en la vida de los demás, ¿verdad? Pero hagamos lo posible por darle la privacidad a cada hogar. No nos metamos en la vida de los hogares. Dejemos que cada hogar, que cada matrimonio tenga su espacio, ¿verdad? Porque muchas veces por necesidad nos vamos a vivir a la casa del papá, de la mamá o de cualquier otro familiar, ¿verdad? Pero tratemos en lo posible de darle esa privacidad, porque es importante mantener ese círculo cerrado, respetando a cada círculo, a cada hogar. Voy a hablar algo con experiencia. Sé que me falta mucho por aprender, pero me suele suceder con varios compañeros que llegan y se me acercan y me dicen: Diego, vea, me está pasando así esto, con mi mujer, con mi esposa. Yo inmediatamente los escucho, yo le digo lo poco que sé, pero como él sabe que yo soy temeroso de Dios, y ahí está la clave, no busquemos una persona que no tenga el temor a Dios, porque ya saben lo primero, el primer consejo que le va a decir, y es: déjelo, déjela. Cuando uno no tiene esa experiencia, es lo primero que va a hacer, pero cuando tiene el temor a Dios, ha aprendido y está aprendiendo y quiere aprender porque tiene una persona a su lado, lo que le va a decir es: ore por ella. Inmediatamente esa persona llegó y me dijo: Diego, ayúdeme usted. Y yo: listo, a las 3 de la mañana nos vemos, vamos a orar por ella. Y esa es la solución principal: ir a Dios. Así mismo es, hermanos.
vamos a llegar acá. Sé que faltaron unas preguntas, pero ya son las 12 del día y vamos a terminar con estas preguntas en la tarde. A las 4 de la tarde les invito que vengan. Vamos a seguir hablando sobre el hogar y vamos a querer que ustedes participen también. Si tienen preguntas, si hay algo que quieren aclarar, vamos a estudiar todos juntos para que nuestro hogar mejore cada día más y sea un pedacito de cielo en esta tierra. Así que los invitamos esta tarde a las 4 en el tiempo de la clase bíblica. Vamos a continuar con este tema. Vamos a terminar de contestar las 4 preguntas que nos hacen falta y esperamos que todos puedan venir. Así de esa manera no les vamos a hablar solamente a 2 o 3 o 4 personas que vengan. Así que tenemos almuerzo aquí hoy y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener en mente las soluciones a estas preguntas y a estos desafíos. Nosotros como pareja no somos perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. No es que tenemos un hogar perfecto, no es que tenemos un matrimonio perfecto, pero estamos luchando por llegar allá. Y sabemos que los desafíos que hemos encontrado hasta ahora en la vida son desafíos que nos han ayudado a tener una relación más fuerte, ¿verdad? Así que no nos desanimemos por los desafíos que tenemos en la vida matrimonial o en la vida del hogar. Yo sé que hay algunos aquí que no están casados o que no tienen su pareja, pero estos principios son también aplicados a la relación del hogar, en la manera como nosotros debemos mantener nuestros hogares y pedirle al Señor que nos dé su poder, que nos dé la capacidad de hacerle frente a la vida, especialmente a la vida matrimonial, que no es la más fácil. Y para finalizar les voy a decir esto. Si usted le dijera, si usted tuviese una enfermedad y a usted le dicen que hay un médico que no se graduó de la universidad, que le puede tratar su problema crítico de salud, ¿usted iría a ese lugar? ¿Verdad que no? Usted va a ir donde un médico calificado para que le ayude con su problema, ¿verdad? Muy bien. Hoy día todo el mundo trata de obtener una profesión y adquirir todo el conocimiento necesario para hacerle frente a la vida y poder ganar dinero. Pero cuando se trata de formar un matrimonio, nadie piensa en estudiar. Imagínense que los hijos antes de nacer tuviesen la capacidad de decidir quién van a ser sus padres. Y usted como padre o madre no le importa para nada el hogar, ni el matrimonio, ni la familia. ¿Usted cree que ese hijo decidiría nacer en ese hogar? Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, formar hoy día un matrimonio, la gente no le da importancia, ¿verdad? Y nadie estudia para formar un hogar. Nadie va y toma una cátedra de 4 años para estar preparados para tener hijos. Pero sin embargo, ¿qué hacemos? Nos casamos y formamos un hogar y hacemos el matrimonio, ¿verdad? Pero es importante que nosotros seamos conscientes que tenemos que prepararnos. Aunque no hemos estudiado en la universidad para ser padres o para ser esposo o para ser esposa, hay muchos seminarios, hay muchos libros y hay muchas personas que nos pueden orientar. No vivamos la vida como la vive Vicente, porque Vicente va para donde va toda la gente, ¿verdad? Busquemos ayuda, busquemos orientación, porque nuestros hijos se merecen lo mejor, y nuestra esposa se merece lo mejor, y nuestro esposo se merece lo mejor. Así que busquemos la manera y pidámosle a Dios que nos ayude a poder obtener el conocimiento necesario para tener un matrimonio saludable.
Vamos a cantar el himno tema y les esperamos hoy a las 4 aquí en este lugar. Y después de orar, vamos a pedirles que todos subamos en orden al almuerzo que nos está esperando. Y a los adultos, hombres y los niños que puedan, vamos a pedirles que nos ayuden a subir unas cuantas sillas. Y cuando terminemos el almuerzo también ayúdenos a bajar las sillas nuevamente. Así que vamos a cantar el himno tema, por favor. Pongámonos en pie, por favor. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unidos siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad de meditar en tu palabra y en estos temas que nos preparan para tener un hogar y un matrimonio estable que pueda dar testimonio de ti a todos los que nos rodean. Gracias, perdona nuestros pecados y guíanos constantemente para cada día ser mejores esposos, mejores esposas y tener mejores hogares. En el nombre de Jesús. Amén.